Hola amigos, bienvenidos. Hoy tenemos aquí un lavavajillas de la firma EG, es de la serie ProClean y nos está marcando un error muy concreto, un error también muy habitual en este tipo de máquinas, que es el error E20. Si nos vamos directamente al manual cuando sale este error, el fabricante nos dice que esta anomalía está asociada a un problema con el desagüe, pero no siempre es así, no siempre los errores se asocian directamente con una anomalía, ya que la causa de la avería pues puede simular o puede hacernos salir el error, en este caso el E20, y no tiene por qué tener una correspondencia directa con un problema con el desagüe, ¿no? Entonces este de aquí nos da un error E20, la máquina se pone a lavar, calienta el agua, pero cuando le da la gana, ¡pum!, nos salta el error E20. ¿Qué es lo que le pasa a la máquina? Bueno, en principio no tiene ningún problema de desagüe, la bomba funciona correctamente, o bien también puede estar provocado pues por una anomalía en el sistema de llenado, ¿no? En este caso, como os he dicho antes, hemos comprobado el sistema de vaciado, la bomba funciona bien, no hay ningún atasco en ningún lado, los desagües del domicilio pues también están en perfectas condiciones. Y nos vamos a centrar en el llenado, ¿no? Que también un problema ahí en ese sistema pues puede provocar ese error E20, ¿no? Como veis, ahora por ejemplo lo tengo parado, vamos a hacer una lectura de esos errores. La máquina en su setup pues tiene la opción de, mediante la combinación de unas teclas, de hacer unas pequeñas pruebas independientemente por cada componente, y también tiene una lectura de errores, ¿no? Entonces si pulsamos estos dos botones del de programa y de opción y pulsamos el botón de puesta en marcha, la máquina parpadean estas tres luces que corresponden al auto, al Pro y al Silent, y ya lo tenemos en modo de lectura de errores. Si pulsamos la tecla de programa, automáticamente ya nos sale el error que está provocando la anomalía en esta máquina, ¿no? Detectamos que tenemos el error E20, no tenemos ningún tipo de error más. Si seguimos pulsando la tecla de programa, lo que vamos a hacer es ir comprobando componente por componente, y ya en otro vídeo os diré exactamente cada número a qué componente corresponde, y en este caso pues bueno, vamos a intentar localizar el problema del error E20. Ahora nos vamos a centrar en el sistema de llenado, ¿no? Esta máquina todavía incorporaban sensores de presión analógicos, ¿no? Que sería el típico presostato de toda la vida. No teníamos sensores de flujo. El sensor de flujo, el sensor de caudal, es un avance sin ningún tipo de duda, pues porque el sistema de medición y calibrado de cantidad de agua que coge la máquina pues está fuera de lo que sería el entorno donde hay agua y donde hay suciedad, ¿no? Entonces con el sensor de flujo se descartan averías por suciedad, cosa diferente con los sensores de presión analógica, los presostatos, que están interconectados mediante un tubo, normalmente en el fondo de la máquina. Hay una tendencia importante a que con los años el sistema, la cámara de nivel, que es el depósito donde está conectado el presostato, pues se llene de suciedad y la máquina empieza a hacer anomalías extrañas, ¿no? Vamos a centrarnos en eso, ¿no? En el sistema de llenado de la máquina. Ya la tenemos abierta la máquina, como veis, y vamos a echar un vistazo en la parte de abajo a mirar bueno, distintas ubicaciones, no solo de la cámara de nivel, sino el tubo de presostato y el presostato, para saber si tenemos el problema ahí concretamente. Bueno, aquí tenéis la máquina, le hemos quitado el zócalo y hemos quitado alguna plancha para que podamos ver bien todo el sistema de nivel de la máquina. Aquí en este lado de aquí tenemos la cámara presostática, tenemos un tubo por donde circula el aire, y al final de ese tubo, esa pieza negra que hay ahí, es el sensor de nivel analógico, ¿no? Sería el presostato, ¿no? Entonces el error E20 también puede estar provocado bien porque tenemos la cámara presostática llena de suciedad, o bien porque tenemos el presostato analógico de presión en malas condiciones. Lo primero que vamos a hacer es verificar que aquí dentro no hay suciedad, quitar esta brida de aquí, y a continuación sacaremos el tubo y miraremos si el tubo está completamente limpio, que en este caso hay un poquito de suciedad. Entonces esto, si tenéis que limpiar el tubo, pues nada, lo desconectáis del presostato, lo sacáis, lo metéis debajo del grifo y lo limpiáis. Y entonces también será importante verificar que aquí dentro no hay suciedad, ¿no? Entonces podemos meter pues una brida de plástico o cualquier objeto que nos entre por aquí. Os recuerdo que esto se comunica
por la parte interior del pocito. Ahora os enseñaré por dónde está el orificio de entrada ahí, y habrá que limpiarlo como se pueda, ¿no? Introduciendo pues bueno, cualquier elemento que nos quepa dentro, un alambre, una brida de plástico, un cepillito pequeño de estos que venden por ahí con un alambre, bueno, cualquier útil que nos sirva para poder limpiar esa parte de dentro, porque no hay manera de desmontarla. Esto es totalmente un bloque, como veis, este es un bloque, no hay manera de desmontar eso, y entonces tenemos que apañarnos como sea. Lo que hemos hecho ha sido limpiar la cámara de nivel, hemos vuelto a probar la máquina, continuaba dando el error E20, y lo que hemos hecho ha sido sustituir el presostato, ¿no? Hemos sustituido el presostato, y a continuación hemos hecho una prueba y la máquina pues ha empezado a funcionar bien, el error no ha vuelto a aparecer, y por lo tanto el error E20 estaba provocado pues por un mal funcionamiento del sensor analógico de presión, que es esta pieza que hay aquí, ¿no? Este es el presostato que hemos sustituido, hemos puesto uno nuevo, el fabricante lo suministra pues el presostato y el tubo. Este tubo no suele romperse nunca en la vida, pero bueno, ya que lo suministra el fabricante, pues lo que hacemos es cambiarlo, ¿no? Otra cosa importante, esto hay que poner el original, hay que poner el que suministra el fabricante, porque esto es un dispositivo que está calibrado pues para que la máquina coja una determinada cantidad de agua, ¿no? No se puede hacer aquí ningún invento, e incluso puede ser pues peligroso, porque la máquina, si no pusiéramos el mismo dispositivo, pues se nos podría desbordar y hacer una inundación en la cocina. O sea que no hagamos inventos y pongamos el presostato original, aparte que no es una pieza excesivamente cara, ¿no? Bueno, amigos, en este caso nos venía de ahí, teníamos el sensor de presión analógico en mal estado. Entonces no siempre lo que pone en el manual es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En cuanto a errores se refiere, ¿no? El manual te puede decir que el error E20 viene de aquí, pero no necesariamente tiene el porqué, ¿no? Eso es una cosa que tenéis que tener clara cuando os ponéis a reparar una máquina, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo y como veis la reparación, como siempre, la hemos podido solucionar. Pues nada, os espero aquí muy pronto en este canal, como siempre. Un saludo.